Hola, mi nombre es José Ortiz y hoy vamos a ver un pequeño resumen de lo que es el capítulo 6 del libro de Sengel de termodinámica. Bueno, en este capítulo 6 nos introduce después de los capítulos anteriores, que se vio la primera ley de la termodinámica y algunos otros temas, ya nos introduce la segunda ley de la termodinámica. Bueno, aquí el primer enunciado es que un problema satisfaga la primera ley de la termodinámica no asegura que, digamos que se vaya a cumplir. ¿Por qué? Bueno, un problema debe satisfacer las dos leyes de la termodinámica. La primera ley estudia la cantidad de energía. ¿Cómo lo estudia? Lo estudia mediante la conservación de la energía y de la masa. Es decir, que vamos a saber la diferencia de energía en un sistema y sus alrededores. Pero, digamos, vamos a poner un ejemplo. Tenemos una taza de café. El café está caliente, ¿ok? Le vamos a poner hot en inglés. Y se despide calor en forma de vapor hacia el alrededor. Digamos que esto está a una mayor temperatura y esto está a una menor temperatura. Lo que dice la segunda ley de la termodinámica es que, vamos a escribir segunda ley, lo que dice es que los procesos no son reversibles. Es decir, que aquí el calor es algo empírico, o sea que está probado mediante la experimentación, que el calor se transmite de la fuente de menor temperatura, de mayor temperatura, a una de menor temperatura. Entonces, dado que la segunda ley de la termodinámica dice que los procesos no son reversibles, es decir que, como en la vida real, esta es la mesa, ¿no? En la vida real, el café se enfría si lo dejamos en una mesa, digamos. Y el café, si se enfría, no puede volver a calentarse por sí solo. Digamos, este café siempre va a querer enfriarse porque el calor siempre se va a transmitir de mayor temperatura a menor temperatura. Es por eso que no vemos que el café se vuelva a calentar por sí solo, porque necesitaría trabajo. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Que la segunda ley de la termodinámica estudia la calidad de la energía y la estudia eh, mediante la degradación de la energía. O sea, aquí nos importa tanto la calidad como la cantidad, pero la cantidad está mucho más centrada en la primera ley de la termodinámica. La degradación, que a mayor temperatura se encuentra la energía, mayor trabajo. Y a menor temperatura se encuentre la energía, va a haber menor trabajo. Bueno, ya que tenemos, digamos que introdujimos que para un problema la primera ley y la segunda ley deben de cumplirse, porque la primera ley solo mide la cantidad, pero la segunda ley también mide la calidad. Nos damos cuenta que los procesos no son reversibles y solo van en una dirección. Vamos a introducir otros conceptos. Estos conceptos van a ser los siguientes. Va a haber reservas de calor. Estas reservas de calor, como funcionan, es que pueden recibir o transmitir calor, porque tienen un alto valor térmico.
que es la masa por el calor específico. Esto lo vemos en la vida real como lagos, el aire, el océano, etcétera. Todos estos son fuentes que van a poder recibir calor o transmitir calor, ¿ok? Porque van a estar en una temperatura muy alta, una temperatura muy baja. Estos los dividen en diferentes conceptos. Uno va a ser la fuente. La fuente es el que está en mayor temperatura. Y digamos que el que recibe, en inglés es sink, va a estar a menor temperatura. Muy importante que mencionar es que el trabajo puede ser convertido en calor directamente y completamente, como los problemas que vimos en la primera ley de termodinámica. Pero el calor no puede ser transmitido de manera directa ni completa a trabajo, pero hay una excepción. Con máquinas de calor el calor puede llegar a convertirse en trabajo. ¿Ok? Vamos a ver el diagrama de cómo es una máquina de calor. Bueno, como decía aquí, las máquinas de calor van a transformar la energía en forma de calor hacia trabajo. Bueno, las máquinas de calor o ¿qué otros ejemplos? Y bueno, ahorita vamos a hablar de máquinas de calor y después de refrigeradores y otras máquinas. Aquí vamos a dibujar el diagrama. La fuente va a transferir calor, ¿ok? Entonces aquí va a estar nuestra máquina de calor, heat engine en inglés. Aquí va a estar nuestra fuente, que está a una mayor temperatura. Entonces, como es una mayor temperatura, el calor va a fluir de esta manera. ¿Ok? La máquina de calor va a obtener el calor de la fuente, que es a una mayor temperatura, y va a querer producir trabajo. Pero ¿qué creen? El trabajo no va a poder transferirse completamente. Este es el trabajo de salida y este es el calor que obtiene. Vamos a llamarle calor que entra y este es el calor que sale. Este es nuestro zinc, el que va a recibir el calor, y como sabemos, el calor no puede ir de una fuente más no puede llegar a una fuente con más temperatura de lo que trae la temperatura del calor. Es decir, que vamos a llegar a una reserva de menor temperatura para que el calor pueda irse. Ahora, ¿por qué? La máquina de calor obtiene de la fuente calor, energía, y la queremos convertir en trabajo. Pero, como vemos, el trabajo no se va a transferir, el valor del trabajo no va a ser igual al del calor de entrada, porque va a tener que haber calor de salida. ¿Pero por qué? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un pistón. Aquí se encuentra el pistón.
Y este pistón está, digamos, a 30 grados centígrados. Y tenemos una fuente de calor a 100 grados centígrados. Vamos a transferirle calor para levantar este pistón. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar el pistón. Digamos que tiene unos topes acá arriba. Y llega hasta acá arriba, ¿no? Aumenta la temperatura, digamos, a 90 grados centígrados. Y la temperatura de la fuente baja, digamos, como a 20 grados centígrados, ¿no? Logramos levantar el pistón, se produjo trabajo y se aumentó la temperatura del sistema. Pero ahora, si no hubiera otra fuente, otra reserva con la que interactuar, para que el pistón regrese a su forma original, a esta forma original, vamos a dibujarlo. El calor tendría que transferirse de regreso, ¿ok? Pero eso no va a pasar porque sabemos que el calor, los procesos no son reversibles, ¿ok? Entonces, por eso necesitamos otra fuente con la que interactuar para poder convertir el calor en trabajo, ya que la misma fuente no puede tener el mismo proceso, no puede estar regresando ese calor, ¿ok? Y de hecho, ese calor de salida no puede ahorrarse porque incluso en situaciones ideales este calor tiene que ser intercambiado con otra fuente, ya que como vimos los procesos no pueden ser reversibles. Entonces la eficiencia de una máquina de calor se va a denotar como el trabajo que saca entre el calor que recibe. Y eso también se puede notar como 1 menos el calor de salida, que es el que hablamos que no se puede quitar, y el calor de entrada. Después, bueno, más bien podemos de una vez hacer la observación de que esto no puede ser igual a 100%. ¿Por qué? Porque siempre va a haber calor de salida, entonces el calor de entrada nunca va a poder transformarse directamente y completamente a trabajo de salida. También lo denotan de otra manera, como 1 menos QL entre QH. QL es el que se pierde y QH es el que obtiene la fuente. ¿Ok? Hay un enunciado muy famoso de Kelvin Planck que dice lo que yo comenté hace un momento. No hay ningún dispositivo que pueda, vamos a escribir, no hay dispositivo que transfiera calor a trabajo con solo una reserva. Es decir, que debe haber una reserva a mayor temperatura y una reserva a menor temperatura para que pueda darse este proceso. Ahora, hay algo, como las máquinas de calor, ahora vamos a ver los refrigeradores. Es el proceso inverso a una máquina de calor. Vamos a poner heat engine. ¿Ok? ¿Por qué?
Digamos que tenemos un refrigerador. Aquí. Un refrigerador que está a 4 grados centígrados. Y este refrigerador debe mantenerse en esa temperatura. Por lo tanto, debemos de quitarle calor. Ese calor lo va a quitar el refri. O sea, todo este proceso lo va a hacer el refrigerador, ¿ok? Digamos que aquí están los alimentos, ¿no? Y lo que va a pasar es que va a sacar va a sacar este calor hacia otra fuente, una fuente de menor temperatura, ¿ok? Pero esto no lo puede hacer por sí solo, debemos de meterle trabajo, digamos trabajo eléctrico, ¿ok? Vamos a verlo con un problema. Aquí tengo un problemita. Aquí está. Pues tenemos el mismo refrigerador, nada más que lo tenemos en forma de, ¿cómo se dice? O sea, por segundo. O sea, tenemos una razón de cambio aquí, donde tenemos que saca calor así con 6 kilowatts y también lo saca en una razón de cambio. Este trabajo de entrada van a ser 2 kilowatts. Es decir, que para mantener a 4 grados centígrados tiene que sacar calor en 6 kilowatts, que son 6 kilojoules por segundo. O sea, está sacando 6 kilojoules por cada segundo para poder mantener esta temperatura. Pero para ello el refrigerador necesita 2 kilowatts de entrada de corriente eléctrica. Y vamos a rechazar este calor. Digamos que este es el aire, ¿no? de la cocina donde está este refrigerador. El refrigerador, en lugar de medirse en eficiencia, se mide en coeficientes de performance, coeficientes de cómo se comportan, ¿no? Que está denotado de esta manera. Es decir, por cada unidad de trabajo que entra, cuánto calor vamos a sacar, ¿ok? Le puse el puntito porque tenemos nuestros datos en formas de razón de cambio, o sea, con respecto al tiempo. Entonces, esto también se puede notar como QL entre el trabajo de entrada, sin una razón de cambio. Como tenemos el calor que sacamos, son 6 kilowatts, entre el trabajo de entrada, que son 2 kilowatts, esto nos va a dar un valor de 3. Es decir que por cada 3 kilojoules de calor es rechazado por cada kilojoule de trabajo. Y también nos piden obtener QH, que un QH lo vamos a obtener con la primera ley de la termodinámica. Es decir, estamos analizando la cantidad, pero como nos lo piden en forma de razón de cambio, por el puntito, tenemos que convertir los kilowatts a kilojoules por minuto. Entonces son 6 kilowatts. Este es un factor de conversión que son 60 kilojoules por minuto, y un kilowatt equivale a eso, más los 2 kilowatts por el mismo factor de conversión, y nos va a dar 480 kilojoules por minuto. Con esto vemos que en realidad se cumple que la energía no se crea ni se destruye, sino solo se transforma. ¿Por qué? Porque de pasar de ser calor, también digamos que viene
trabajo en forma de energía eléctrica y calor. Sacamos ese calor y se va a volver parte de la energía interna del aire en la cocina. ¿Ok? Aparte del enunciado de Kelvin Planck que tiene que ver con las máquinas de calor, también hay un enunciado sobre la segunda ley de la termodinámica del científico Clausius, en donde él indica que para que un proceso pueda transferir calor de una fuente de menor temperatura a una de mayor temperatura, algo que habíamos dicho con el ejemplo del café, que no pasa espontáneamente, y eso es real, en la naturaleza todo tiende al desorden, y esa es la medida de la entropía, pero eso es otro tema. Bueno, en este dice que no puede haber tal proceso sin tener un efecto en los alrededores. Y en realidad lo que él dice es que, por ejemplo, como los refrigeradores necesitan un trabajo, necesitamos que le demos trabajo al refrigerador para que pueda transferir ese calor en fuentes de diferentes temperaturas y se pueda hacer posible. También, si se viola la primera y segunda ley de la termodinámica, le llaman Perpetual Motion Machines, y las denotan como PMM1 si viola la de la primera y PMM2 si viola la de la segunda ley. También en la teoría se dice que un proceso reversible si el sistema y los alrededores pueden regresar a sus condiciones iniciales. Y para ello, por ejemplo, ponen un pistón que se mueva de manera cuasistática. Digamos que haya compresión o expansión cuasistática, o un péndulo que no tenga fricción, también va a poder regresar a sus condiciones iniciales y van a poder ser procesos reversibles. Pero eso en la vida real no pasa. Entonces, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para poder construir nuestras máquinas con el objetivo de acercarnos a hacer un proceso reversible, y así es como llegamos a máquinas que tienen una eficiencia muy alta. ¿Qué factores hacen que esto no pueda pasar? Pues la fricción, como el péndulo aquí está idealizado que no hay fricción, pero pues siempre habrá fricción. Que no haya una compresión o expansión cuasistática, que es muy complicado en la naturaleza y pues, por lo cual no se ha dado. El último gran exponente que aportó a esto de la segunda ley de termodinámica fue Carnot, con el ciclo de Carnot. ¿Qué es el ciclo de Carnot? Bueno, primero hay que decir que es un ciclo reversible, es decir, es ficticio. Entonces, en una gráfica de presión contra volumen, va a ir de esta manera. Va a ir del punto 1 al punto 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 1. Como vimos, del 4 al 1 indica que es un ciclo reversible. Pero ¿qué pasa? Del 1 al 2 aumenta el volumen, por eso es una expansión. Pero es isotérmico porque aquí va a haber transferencia de calor, ¿ok? Para que podamos mantener la misma temperatura durante la expansión. Después se va a expandir, otra vez va a aumentar el volumen aún más, pero de manera adiabática. ¿Qué es adiabática? Que el intercambio de calor va a ser cero. Es decir, que estamos en un sistema aislado. Pero para regresar al punto 1, entonces tenemos que generar compresión. Compresión isotérmica, así que tenemos que regresar calor a los alrededores. Y después compresión adiabática, donde vamos a mantener el mismo aislamiento, no va a haber intercambio de calor y vamos a poder reducir el volumen con compresión. Como vemos, la presión es muy alta, empieza a bajar en el punto 3, pero regresamos a una presión alta otra vez. ¿Por qué aumenta la presión? Porque el volumen disminuye. También está el llamado principio de Carnot, que dice que si hay una fuente a mayor temperatura y una fuente a menor temperatura, y hay tres máquinas de calor que interactúan entre esas dos fuentes, o dos reservas les vamos a llevar, una de estas máquinas va a ser irreversible, como en la vida real, y dos van a ser reversibles, van a ser ideales. Lo que dice este principio es que la eficiencia de esta máquina, la 1, la irreversible, siempre va a ser menor
a la eficiencia de una máquina reversible que esté en contacto con las mismas reservas, ¿ok? Porque si cambiáramos las reservas, pues cambiaría la transferencia de calor y puede que sí sea diferente. Pero como estamos en la misma situación, entonces, dado lo anterior que vimos, de cómo se transmite el calor, las restricciones que hay, y que todo está comprobado experimentalmente, la eficiencia de una máquina de calor en la realidad, que es irreversible, siempre va a ser menor. Y la eficiencia entre una reversible y otra reversible que interactúe con las mismas dos reservas va a ser igual. Por último, existe una escala de temperatura termodinámica, así es el nombre, que quiere decir que la eficiencia de una máquina reversible es función de las temperaturas en las que se encuentran las reservas. Es decir, que lo puedo expresar como la diferencia, la relación de calor de una máquina reversible va a ser igual a la temperatura de la fuente de mayor temperatura entre la fuente de menor temperatura. Hay una máquina ideal que le llaman la máquina de calor de Carnot, que su eficiencia la mide como 1 entre TL entre TH. TL siendo la temperatura de menor escala y la temperatura de mayor escala. Cabe recalcar que esta eficiencia es la máxima que pudiera alcanzar una máquina de calor. ¿Por qué? Porque se basa en el proceso reversible de Carnot que vimos hace un momento. También podemos expresar los coeficientes del refrigerador y de la bomba de calor mediante estas fórmulas. Y con esto terminamos lo que es el capítulo 6 y espero que hayamos aprendido un poco sobre los enunciados de Kelvin Planck, el enunciado de Clausius y el aporte que dio Carnot a lo que es la segunda ley de la termodinámica. Gracias.